Bueno, buenas noches. A continuación voy a exponer el video de grafos. Lo hice con el código en Java. Bueno, los grafos pues también son conocidos como la teoría de las gráficas y son utilizados para representar relaciones que existen entre pares de objetos. Representar rutas entre ciudades, tiempos máximos, mínimos de un proceso o representación de circuitos, por ejemplo en la red de computadores, flujo y control de un programa, digamos que básicamente son usados, pero bueno, por ejemplo también se me ocurre poner otro ejemplo como una red social donde interactúan diferentes personas, entonces eso también pues, puede ser un grafo, una aerolínea que tiene muchas rutas entre ciudades o un sistema de transporte que tiene rutas entre ciudades, pues también digamos que un grafo puede resolverla, pues plantear soluciones matemáticas con respecto a un software con los grafos. Bueno, el grafo es el conjunto de vértices o nodos que representan los objetos. Por ejemplo, tenemos que B es 5, 6, 3, 8 y 7. Podemos decir que los vértices, bueno, son los nodos, como en el árbol binario son los nodos, son los elementos. Y A es el conjunto de arcos que representan las relaciones o las conexiones entre esos elementos. El grado de un vértice es la cantidad de aristas que entran en un mismo vértice. Por ejemplo, si un solo nodo tiene 2 o 3 conexiones con otro nodo, pues ese es el grado que tiene ese mismo vértice. Bueno, acá tenemos pues lo que es una matriz de adyacencia. Podemos ver que pues está digamos que en binario, sí o no, según si existe una conexión entre los diferentes elementos del grafo. Por ejemplo, 2 tiene conexión con 3. Podemos ver que 2 tiene una conexión con 3. Pues acá tenemos que sí. 2 tiene una conexión con 1. Tenemos que sí. Por ejemplo, 2 no tiene una conexión con 4. Entonces, por ejemplo, acá pues es negativo, es un 0. Entonces, esto pues viene siendo una matriz de adyacencia. Y bueno, es muy útil en el momento de programar porque muchas veces el argumento, digamos, que viene siendo una matriz de adyacencia y se puede manipular el código de diferentes maneras. La matriz de incidencia pues viene siendo ya la relación entre los vértices y las conexiones, los arcos del grafo. Entonces, por ejemplo, A tiene conexión con el vértice E1 y tiene conexión con el vértice E2, pero no tiene conexión con ningún otro arco, o sea, con ninguna otra conexión. Entonces, por ejemplo, E5 es una conexión existente, pero no tiene ninguna conexión con este nodo, que es el A o el B. Entonces, esta es una matriz de incidencias. Bueno, cuando hablaba del grado de cada nodo, por ejemplo, me refería a la cantidad de arcos que tenía. Entonces, por ejemplo, B es de un grado, C es de tercer grado, y así sucesivamente. Bueno. Tenemos grafos dirigidos o digrafos, que es aquel cuyas aristas son dirigidas. El primer elemento del arco es el origen y el segundo es el destino. Esta relación es unidireccional y representa un solo sentido. Entonces, por ejemplo, podemos ver, esta es una relación que no es reflexiva, no se devuelve. Puede ser como un organigrama. Digamos, el jefe manda a un empleado, pero el empleado no manda al jefe, digamos, el jefe manda a el gerente manda a los ejecutivos mandan a los vendedores. Esa es una relación que va desde una sola dirección. Pero, pues a eso se refiere un grafo dirigido. Entonces, por ejemplo, acá pues teniendo en cuenta que G pues como un ejemplo de grafo, B es el conjunto finito de nodos y B pues por ejemplo vienen siendo como las conexiones entre diferentes ciudades. Digamos Bogotá-Medellín es una relación pero es dirigida, es un trayecto por ejemplo de Bogotá a Medellín, pero no es una relación de amistad, por ejemplo Bogotá-Medellín, es una relación que tiene un solo sentido, a eso se refiere los grafos dirigidos o digrafos. Entonces bueno, acá tenemos que por ejemplo, B es igual a 3 porque pues hay 3 componentes dentro de este grafo. Y tenemos también 3 relaciones, que viene siendo Bogotá-Medellín, Cali-Medellín, Bogotá-Cali. Son dirigidos, o sea, no son recíprocas, solamente va de un lado a otro.
Bueno, los grafos no dirigidos. En este caso la dirección de la arista no se encuentra definida. Esta relación es simétrica. Es, por ejemplo, el ejemplo de la red social o una red de computadores. Digamos en Facebook, yo tengo una amistad con, no sé, una amiga del colegio, entonces no es que yo solo soy amiga de ella, soy amiga de ella, pero ella también pues tiene una relación conmigo en esa red social. Entonces, por ejemplo, que es útil para ese tipo de relaciones que tienen simplemente una conexión. Bueno, los caminos en los grafos son la secuencia de rutas o vértices y aristas siempre y cuando sean adyacentes, o sea, que estén pegados. Un camino puede ser, por ejemplo, digamos, aquí un camino puede ser B a A a C y C a D. Eso, por ejemplo, es un camino, y me refiero a que es adyacente porque todos están pegados. Por ejemplo, un camino no es B A y luego EF, no, eso no es un camino. Debe ser una secuencia. Eso, pues, a eso se refiere cuando es un camino. Entonces volvamos a los caminos. Es la secuencia de rutas o vértices y aristas siempre y cuando sean adyacentes. La longitud del camino es el número de aristas de un camino, es el número de conexiones de un camino. Un camino simple es un camino que no recorre los mismos nodos dos veces, como en el caso que estaba planteando. Digamos, un camino simple viene siendo B a A, A a C, C a E. Eso es un camino. O B a A, C o C a D. Eso es otro camino que viene siendo un camino simple. Bueno, también tenemos los ciclos. Los ciclos es cuando regresa, pues, como su nombre lo dice, regresa a los mismos nodos de donde parte. Por ejemplo, bueno, hay un ciclo simple que a su vez es una cadena simple con longitud no mayor o igual a 1. Tenemos el ciclo de Euler que recorre todas las aristas exactamente una vez. Y tenemos el ciclo hamiltoniano que es diferente y recorre todos los vértices exactamente una vez. Entonces, por ejemplo, el ciclo de Euler recorre las aristas, o sea, los nodos, las conexiones, y el ciclo hamiltoniano recorre los vértices, o sea, recorre los nodos. Entonces, ahí pues es diferente, ¿no? Por ejemplo, digamos acá, un ciclo tendría que incluir los nodos. Y el hamiltoniano pues sería las conexiones, pero no siempre se da, no siempre es posible en todos los grafos, porque hay grafos en los que eso pues no se puede lograr. Bueno, entonces Java, yo lo hice solamente. Bueno, entonces este código en Java pues es el código de un grafo sencillo que tiene, pues es hecho a través de la creación de un array, una instancia de ese array y diferentes métodos. Por ejemplo, acá tenemos el método agregar lista, que tiene dos argumentos de números enteros, el nodo de origen y el nodo de destino. Y bueno, se agrega al array. Tenemos también el método eliminar arista, que también pues nos pide dos argumentos, el origen y el destino. Tenemos también el método si existe la arista, pues que retorna un dato booleano si es verdad o si es falso. Nos retorna también el grado, si pues que el grado de cada uno de los nodos. Bueno, también existe, nos da el camino, si existe camino entre dos nodos diferentes. También nos retorna un dato booleano. También nos pues buscar en listas, si existe un vértice para buscar en la lista. Y bueno, aquí en el método main lo que tenemos pues es una instancia de la clase grafolista, que la creamos acá. Esta clase grafolista pues es la clase del grafo. Y acá en el método main creamos una instancia de esa clase de grafolista, que es el grafo número 1.
Aquí abajo, en esta parte, pues yo creé pues las aristas, donde está de 0 a 1, de 0 a 2, de las diferentes aristas. Y pues ahí está como la creación de el ingreso de diferentes aristas al grafo 1, que ahora se me perdió. Grafo 1, que es la instancia del grafo 1. Aquí está. Entonces el grafo 1 pues es la instancia del grafo lista y ese fue el que yo creé. Y bueno, acá tenemos pues un menú principal pues que es bastante, pues facilita un montón las cosas, que nos muestra pues los diferentes métodos que están declarados en la clase. Entonces, por ejemplo, bueno, entonces corramos el código para que podamos ver. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un menú, entonces menú principal, podemos cargar las aristas de la clase, agregar una arista, agreguemos una arista, miremos que no vaya a estar. Entonces, por ejemplo, la arista 6, 8 no se encuentra, entonces vamos a incluirla. Entonces acá ingresa el origen de la arista, entonces 6, entonces, y ahora el destino de la arista 2, entonces ahora ya lo tenemos. Comprobar el grado de un vértice, entonces 6. Ingrese vértice a comprobar grado, entonces pongamos el vértice 4. Entonces, no, bueno, esta creo que no me funciona. Por ejemplo, mostrar matriz de adyacencia. Miremos que a ver si este funciona. 4. Voy a correr porque por algún motivo no está funcionando. Pero esta sí funciona. Ah, sí, aquí está. Matriz de adyacencia. Ay, no sé, es que no lo veía, perdón. Entonces sí, pues aquí nos está mostrando la matriz de adyacencia, que ya pues fue la que expliqué anteriormente. Entonces sí se encuentra, sí la muestra. Bueno, básicamente pues ese es el código que yo pude hacer del grafo. Listo. Y bueno, pues básicamente está así estipulado. Bueno, hasta luego.